Ok. Em, Vamos a ver. Uno de los principales problemas es, y en la actualidad es cómo llegamos al mercado de la manera más rápida y teniendo la menor cantidad de costos posibles. Es decir, cómo yo puedo pasar por el proceso de diseño de un producto de la manera más económica posible que yo pueda hacer. Y vamos a ver, ¿por qué es que tenemos que pensarlo así? Bueno, tal cual en electrónica, nosotros llegamos, diseñamos un circuito primero, lo simulamos, después lo armamos en un protoboard, probamos hasta que ya sabemos que funciona y una vez que sabemos que funciona, ya lo pasamos a un PCB. De igual manera, en la parte mecánica, tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es el problema? Que una pieza hecha en la parte mecánica, cualquiera que sea que tengamos que manufacturar, va a ser considerablemente más cara que cambiar un par de resistencias, ¿verdad? Entonces, de ahí que nosotros podamos buscar una manera de poder abaratar esa parte. Y ahí es donde entonces entra que busquemos una integración de una manera efectiva que lo hagamos con el uso de la computadora, de el diseño, la ingeniería, la manufactura, la planeación de procesos, la simulación de procesos y los sistemas como tal. Entonces, para eso lo primero que deberíamos de hacer nosotros es preguntarnos qué es un sistema. Bueno, el término sistema como tal se deriva de la palabra griega sistema, que significa combinar. Y a partir de aquí es donde nosotros entonces podemos darle sentido a todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que podemos hacer es integrar o combinar diferentes elementos que permitan tener un flujo de trabajo o un flujo de desarrollo que me permita obtener un producto final. Y ese producto puede ser tangible o no tangible. Porque, por ejemplo, cuando ustedes van a un banco, hay todo un sistema que les permite obtener a ustedes productos que no los podemos ver porque normalmente es una base de datos con un número que les permite guardar su dinero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir encontrando y para poderlo hacer, tenemos que entender que es un arreglo de entidades físicas con parámetros de interacción identificables y cuantificables. Entonces, para yo poder determinar qué es un sistema, que para ustedes ya esto debería ser más que solo un repaso, podemos deber encontrar qué es eso que los combina y cuáles son esos puntos que nosotros podemos encontrar de darle todo el flujo de trabajo. Ahora, en la manufactura, se supone que nosotros, todo sistema, y ya ustedes llevaron modelos, deberían de saber que los podríamos representar por modelos matemáticos y físicos que nos describan a todo ese sistema. Pero eso puede ser un tanto complicado dependiendo del sistema que estemos hablando. Entonces, ¿para qué querríamos gastar el tiempo haciendo todo ese proceso que ya de por sí es bastante a veces engorroso y complicado? Bueno, es que de esa manera podemos analizar los efectos de perturbaciones, cambios, etcétera, que entonces me permitan a mí identificar qué podemos mejorar y de esta manera, pues ir cambiando y ahorrándonos dinero en el camino. Y esto es muy interesante porque esto no se aplica solo a CNC o a un proceso de manufactura de algo ficticio, de algo físico. Por ejemplo, el aeropuerto El Dorado en Colombia tienen sistemas de simulación de cómo se comportan las filas en migración, en los counters y en todo el aeropuerto, para así ellos ir determinando en el momento, en el día a día, cómo sería la mejor opción de tener cuántas ventanillas abiertas, cuántas cerradas, para que así
poder suplir la demanda, mantener los tiempos que ellos saben que son los que necesitan y no sobrepasar, o sea, no estar subutilizando sus recursos. Entonces, todo esto lo podemos llevar a donde nosotros queramos, siempre y cuando tengamos el modelo matemático que describa el sistema, nosotros podemos controlar a ese sistema. Y parte de eso es de lo que nosotros tenemos que encargarnos cuando estamos en manufactura. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué? Bueno, vean, algo tan sencillo como qué pasa si el suministro de materia prima se ve reducido. Y esto, caso verídico de ahorita de la pandemia. Al puro inicio de la pandemia se cerró todo. Y cuando se cerró todo es que los materiales y todo, ya no había flujo, no, nadie estaba pudiendo importar materia prima. O los respiradores N95 o el equipo de protección personal para los médicos. Y fue toda una lucha poder conseguir eso. ¿Por qué? Porque una simple pandemia, que no es tan simple, cortó el flujo de suministros para poder nosotros trabajar. Entonces, y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso porque eso nos va a afectar en nuestra producción. Si yo no puedo determinar que eso sucede o no puedo estar al pendiente de que esto puede suceder y no tengo manera de cómo compensarlo, entonces no voy a poder obtener los resultados o la venta del producto y si no puedo vender el producto, pues la empresa va a morir. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con todo esto? Bueno, que si nosotros nos estamos dando cuenta que empieza a darse una demanda global, que hay una guerra, que hay una huelga, que hay algo geopolítico, que hay una pandemia, entonces debemos de encontrar soluciones alternativas y parte de eso fue lo que vivimos ahora con esta pandemia. La caja necesitaba equipo de protección personal, no podía traer los anteojos, los respiradores, no podía traer las gabachas, que fue lo primero que hizo la caja, hablar con diferentes actores de Costa Rica y decir qué podemos hacer de alternativas. Y entonces esas alternativas fue, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si les ponemos una careta? Podríamos alargar la vida útil de esos mismos equipos que ya ustedes tienen acá. Y de ahí es de donde surge la famosa careta que hizo el TEC. Y por eso es que todo el mundo empezó a utilizar caretas. ¿Por qué? Porque fue una solución a un problema que en el momento ayudó a poder subsistir, a que pasara ese tiempo necesario para que pudiéramos volver a poder importar todos esos equipos de protección personal. Entonces tuvimos que pensar en alternativas para poderlo hacer. O por ejemplo, con los respiradores N95, que todavía iba el problema. ¿Cómo hacemos para, si no puedo manufacturarlos aquí en el país porque no tenemos la materia prima, cómo hacemos para poder alargarle la vida útil a esos equipos para que una, en vez de que seas la uso y la desecho, tal vez la podamos reutilizar 2 veces? Ya con eso estaríamos duplicando el inventario que tenía la caja. Entonces busquemos una alternativa para limpiarlas. Y entonces de ahí se deriva un equipo que desinfecta estos respiradores para que sean reutilizados y no solo una segunda vez, sino inclusive 4 o 5 veces. Entonces con eso estamos multiplicando el inventario que ya teníamos con una solución alternativa para este problema que teníamos en concreto. Y de ahí que nosotros, ¿cómo logramos hacer eso? Bueno, entendiendo justamente cómo es mi proceso, cómo es que funcionan los equipos, entendiendo qué son las características matemáticas que tenían el comportamiento de los virus y cómo podríamos eliminarlos. Si nosotros no comprendiéramos y tuviéramos toda esa base, no hubiéramos podido llegar a decir, bueno, efectivamente podríamos desinfectarla y sería de una forma segura. Entonces, esa vivencia que estábamos teniendo con este equipo tan crítico en las diferentes empresas lo vamos a tener. De pronto pasa a como hace unos años sucedió por ahí del 2000, creo que fue el 2010 o el 2011. Creo que fue en el 2011, que en Malasia hubo un tsunami y una de las fábricas de Kingston y Toshiba
de discos duros estaban ahí y entonces hubo escasez de discos duros a nivel mundial. Entonces, como hubo una escasez, en ese momento el que tuviera un disco duro tenía todo, podía cobrar el precio que quería. Las computadoras, todas las empresas que hacían computadoras, las laptops y las vendían ya armadas, tenían una pega enorme porque no tenían cómo suplir a nivel global esa necesidad de almacenamiento. Y ahora no lo pensemos solo en los usuarios. ¿Qué pasa con todos los servidores? En Facebook, por ejemplo, sus centros de datos son tan grandes que día a día están cambiando miles de discos duros dañados por nuevos. Entonces ellos necesitan mantener stock. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué alternativas vamos a tener? Y eso es algo que tal vez nosotros no podemos controlar, pero es un escenario al cual debemos de tener presentes y poder nosotros como ingenieros poder ofrecer soluciones. Y entonces aquí es donde entra el concepto de manufactura integrada por computadora, y esto no es algo nuevo, y conforme vamos pasando el tiempo, cada vez las grandes fábricas tienden a ir a esto. Y cada vez la mayoría de empresas quieren llegar a este punto. Y este concepto se describe como la integración computarizada de todos los aspectos de diseño de producto, planeación de procesos, producción, distribución, así como toda la administración, operación de toda la organización de manufactura. Y esto parece mentira, pero el simple hecho de que todo esté centralizado en un sistema y que todo lo podamos encontrar en el mismo lugar, desde la cotización, desde la contabilidad, desde los planos, desde los códigos G para las máquinas, que podamos encontrar toda la parte de calidad en el mismo lugar, nos permite y nos va a facilitar que entendamos cómo es toda la operación global y podamos tomar decisiones. Recordemos que el hecho de que yo pueda tener la información en el momento oportuno me permite tomar decisiones que sean efectivas y poder arreglar problemas futuros simplemente tomando la decisión en el momento adecuado. Caso típico de esto, estamos desarrollando un proyecto, no hicimos ni siquiera un sencillo diagrama de Gantt con todas las tareas y de pronto estamos haciendo todo el proyecto y se me empieza a atrasar uno de los proveedores y no entrega y no entrega y no entrega, y yo había puesto que era para una semana, pero al final me lo entregué en 3 semanas y en ese momento no le di importancia porque todavía me quedaba un año para terminar el proyecto. Lo que no me di cuenta es que ese proveedor se atrasó con uno de los puntos o una de las tareas que era de la ruta crítica. Es decir, si esa se atrasa, se atrasaban todas las demás. Entonces ya llevo 2, 3 semanas de atraso en la entrega del producto, lo cual va a tener un impacto negativo. Y entonces, si yo lo hubiera detectado cuando sucedió, podía haberlo arreglado. Todavía había tiempo para ver qué podía hacer para arreglar esa situación. No que me di cuenta 3 días antes de entregar que no lo iba a poder entregar. Entonces, ese tipo de cosas, el tener esa información es muy valiosa para toda la empresa, tanto desde el punto de vista gerencial administrativo hasta desde el punto de vista de ingeniería, porque nos permite tomar decisiones en el momento adecuado. Vamos a ver, idealmente tiene que poder abarcar toda la operación y a toda la organización. ¿Por qué? ¿O qué es lo que pasa? Que esto en la realidad es muy complicado. Hay algo que se llaman los CRMs. Un CRM es un sistema que integra todos estos tipos de procesos que tienen diferentes módulos. El problema es que los CRMs están normalmente enfocados en algo, por ejemplo, en contabilidad. Jervis. No, perdón, profe. No, Ok. Están enfocados en algo. Por ejemplo, hay unos que están enfocados en la producción.
hay otros que están enfocados en la contabilidad, hay otros que están enfocados en la parte de recursos humanos y manejo de recursos. Bueno, justamente como no hay, como cada empresa es diferente, no hay una solución generalizada que me sirva para todo el mundo. Entonces de ahí que esto parte se complique mucho. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión si vamos a usar un sistema que nos permite integrar todo y lo hacemos desde cero nosotros o compramos algo ya hecho. Pero lo que sí es cierto que todos tienen en común es una base de datos. Y esa base de datos es la que es valiosa para todos nosotros. Entonces, manejar y entender esa base de datos va a ser lo crucial que nosotros vayamos a estar haciendo y que nosotros debemos de entender. Ahora, nosotros como mecatrónicos no es que nos vamos a poner a hacer todos estos programas, porque eso no tiene sentido. Para eso se contrata a alguien de informática. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Que la información que vamos a plasmar, que la información que alimente esa base de datos debe de ser la que nos provea información importante, que sea útil. De nada me sirve empezar a guardar un montón de información que de nada me va a servir y que no me va a poder permitir tomar decisiones. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Bueno, al final del día, lo que nosotros vamos a tener que resolver es, dependiendo de qué empresa estemos, cómo podemos suplir esta necesidad. ¿Por qué? Normalmente esto lo van a hacer empresas muy grandes, con mucho dinero, que tienen la capacidad de poder pagar esto, porque el costo va a ser muy, muy grande. De hecho, que si quieren, pongan un rato en Google CRM y van a encontrar un montón de opciones, desde Microsoft hasta otras más. Son sumamente caros. Y hacer una solución custom, así a medida, pues todavía va a ser más caro, probablemente. Entonces, ¿qué pasa con las empresas pequeñas y medianas? Que de esos hay muchas aquí en Costa Rica con las pymes. Bueno, justamente esas son las que nosotros vamos a tener que buscar una manera de saber qué sí podemos tenerlo integrado por computadora y qué es mejor que no. Y tomar esa decisión va a ser fundamental para que entonces nosotros podamos ser efectivos en el desarrollo de nosotros. Y aquí entonces entra otro problema. ¿Qué pasa si la planta ya lleva tiempo trabajando sin estos sistemas? Bueno, ¿es una ventaja o una desventaja? La primera ventaja es que lo puedo ir aplicando por módulos, ir construyéndolo de a pocos. No es algo que tengamos que construir de hoy para mañana. El problema es que si la planta ya está hecha, pues voy a tener ese reto. Pues hay máquinas que no voy a poder conectar, hay máquinas que no voy a poder, o hay sistemas que son demasiado viejos o son incompatibles o no tienen los protocolos de comunicación adecuados. Entonces tengo que empezar a hacer maravillas ahí para ver cómo hago para yo conectar todo eso. Y por otro lado están las plantas nuevas, las que vamos a iniciar. Por ejemplo, un caso muy reciente fue la fábrica de Tesla. Tesla, de que arrancó, ellos diseñaron el proceso de manera tal que ya integran todo esto, desde sus brazos robóticos hasta sus máquinas, todas sus máquinas en general están conectadas a un sistema que les permite operarlas y entender cómo es que funcionan. Y entonces podemos llegar a obtener algo como esto. Vean que tenemos, por ejemplo, celdas, tenemos sistemas de control de ensamble, controles de medición, los inventarios, tanto de materia prima como de materia ya de producto terminado, pero también vamos a integrar toda esa parte de ingeniería y diseño, la parte de programación, planeación, control. ¿Por qué? Porque a mí al final del día lo que me interesa es que podamos tener todo eso en un solo punto, en una sola base de datos. Bueno, una base de datos puede estar compuesta de muchas bases de datos también, pero que esté integrado en un solo punto que me permita a mí saber en todo momento
qué está pasando con mi planta. A ese nivel de control queremos llegar nosotros. En el momento en que yo dejo de saber cómo está operando todo, en ese momento es donde van a venir los problemas. Entonces, y esto yo creo que es una de esas cosas que les debe de quedar muy claras hoy. En todo momento yo debo controlar mi proceso de manufactura desde principio a fin. Y eso incluye la parte administrativa, desde que me entra una cotización, pasa a ser orden de compra, de orden de compra empieza la producción, desde que termina la producción hasta cómo lo voy a transportar, cómo lo voy a llevar. Eso es fundamental que yo lo sepa y lo tenga muy claro para que entonces podamos ser realmente efectivos en todo este proceso. Ahora, si bien es cierto, vamos a tener todo esto como un sistema, van a existir subsistemas. Estos, los típicos subsistemas que vamos a encontrar son los de planeación y soporte empresarial. Estos son todos aquellos donde está la parte de contabilidad, recursos humanos, cotizaciones, etcétera. La parte de diseño de productos, es decir, toda esa parte de ingeniería, de desarrollo del producto, de los procesos de manufactura, de los procesos de diseño, de cómo es que llevo yo mis metodologías de diseño, todas las etapas que tengo ahí. La parte de planeación del proceso de manufactura, o sea, nosotros no solo tenemos que manufacturar, de llevarlo a la planta, sino cómo voy a ir construyendo etapa a etapa ese sistema. La parte de automatización y control del proceso, es decir, cómo yo voy a controlar mi sistema, ya sea que estén usando un SCADA o un sistema similar. Y luego el sistema de supervisión de producción, que ese a veces tiende a estar muy mezclado con la automatización y el control de proceso. En otros casos está más sujeto a cómo esté trabajando. Ahora, en términos de organización, podemos clasificarlo en dos: las funciones de planeación empresarial o comercial y las funciones de ejecución empresarial o comercial. Vean que lo que cambia es ejecución y planeación. El de planeación incluye actividades como la predicción, calendarización, planeación de los requerimientos de materiales, facturación, contabilidad. En la parte de ejecución incluye control de la producción y procesos, manejo de materiales, ensayos, inspecciones, toda la parte de hacer. Y entonces la pregunta con todo esto es, ¿qué beneficios voy a obtener al yo tener un CIM? Bueno, lo primero es que nos ayuda a hacer un énfasis en el control y en la calidad de los productos, en que los productos sean uniformes. Recordemos, y ustedes que son de mecatrónica es más fácil que lo entiendan, cuando yo hablo de control es porque voy a obtener algo que es más uniforme siempre, que es algo que es más constante y que se va a comportar de la manera en que nosotros esperamos. Entonces, de ahí que yo al controlar todo mi proceso de manufactura, o sea, todo eso que implica manufacturar, quiere decir que yo voy a obtener un producto de mayor calidad. Evidentemente esto lleva un costo asociado y no es lo mismo que ustedes compren un celular Apple a que compren una marca ahí genérica que es una imitación de Apple. Los controles de calidad no van a ser los mismos, pero también los procesos en cómo se hacen no tienen la misma calidad. Por el otro lado, nos va a dar un uso eficiente de materiales, maquinaria, personal. Vamos a tener una reducción importante en los inventarios. Todo esto mejora siempre la producción y reduce los costos de producción. ¿Y por qué es que vamos a lograr esto? Con el simple hecho de que si yo sé en qué momento ocupo qué, puedo estimar de una mejor manera cuándo me tiene que entrar ese material o ese inventario que necesito para poder elaborar mi capacidad y no estar acumulando un montón de material que no voy a necesitar, que era justo lo que hablábamos la semana pasada.
el control total de la producción, la calendarización y administración de la operación de la manufactura. Esto implica que si yo también entiendo cómo va haciendo o cómo va sucediendo toda la manufactura, yo puedo llegar y dar fechas reales de cuándo puedo obtener un producto. Si yo no tengo claro eso, no puedo decir para cuándo lo voy a tener. Desde tomar en cuenta posibles retrasos y yo ya pedir un tiempo extra hasta incluso poder llegar y decir, bueno, lo tenemos para mañana, mañana está listo efectivamente. Y luego nos permite acelerar los ciclos de vidas. Estos ciclos de vidas es cuánto justamente duramos nosotros sacando los productos, porque puede ser que yo, como los celulares, que son de ciclos cortos, tienen un año normalmente, ya el siguiente año estamos sacando la nueva versión. El hecho de que yo pueda entender cómo se da el proceso de manufactura me permite acelerar esos procesos y no solo estos procesos, sino que los de diseño, y yo ya puedo ir implementando mejoras. Y si ustedes notan, los celulares aquí es un caso buenísimo. Veamos el de Samsung, por ejemplo, la familia Galaxy. Cuando salió el Samsung Galaxy, que todavía no tenía números, era un celular bueno, pero aún así todavía le faltaban muchas características. No es como el último que salió. ¿Qué es la diferencia? Bueno, que año a año se han ido implementando diferentes mejoras al sistema, a cada uno de estos productos, pero como entienden cómo manufacturarlos, pueden tener tiempos de respuesta de acuerdo a la demanda y a la competencia global muy, muy rápidos. Ahora, nosotros tenemos dentro de estos sistemas las bases de datos y estas bases de datos van a requerir, o más bien los sistemas de manufacturas integrados por computadora van a requerir de estas bases de datos. Entonces, para nosotros poder entender qué es eso o qué es lo que vamos a tener, es que esas bases de datos deben consistir en información actualizada, detallada, precisa, relacionada con los productos, diseños, máquinas, es decir, con todo lo que los relaciona. Y esto es súper importante. Si nosotros alimentamos la base de datos con basura, lo que vamos a obtener es información basura. Si se la integramos con sistemas con información útil, pues lo que vamos a obtener es información muy útil para todo este desarrollo. Entonces, típicamente vamos a encontrar estos tipos de elementos en la base de datos. Por ejemplo, en datos del producto vamos a obtener la forma, dimensiones, especificaciones de las partes, etcétera, que es parte de lo que nosotros estamos viendo en este curso. Dentro de los atributos administrativos, las revisiones, los números de parte, dentro de los datos de producción, los procesos de manufactura utilizados, de los datos operacionales, la calendarización, tamaño del lote, requisitos de ensamble. Dentro de los datos de recursos podemos tener el capital, la maquinaria, equipo herramental, personal y sus capacidades. Y si ustedes están analizando esto bien, esta información es la que estamos pidiendo en los formatos que ustedes están desarrollando. Vean que al final del día eso es lo que andamos buscando, poder tener toda esa información ya centralizada, que es el siguiente paso, ya no tenerlo en un documento escrito, sino por el contrario, tenerlo en un punto central con el resto de información que andamos buscando. Y entonces, aquí es donde entramos a la parte que nos atañe más en este curso, que es el diseño de ingeniería asistidos por computadora. Y el primero es el diseño asistido, el CAD. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Bueno, lo que ya ustedes conocen, modelos de productos, planos, etcétera, todo con la asistencia de una computadora. Y aquí quiero que recordemos un poco dibujo técnico, cuando trabajaban todo en la parte manual. En ese momento nosotros requeríamos sentarnos horas, muchas horas, a hacer un plano, a entenderlo. Necesitábamos a alguien altamente capacitado que tuviera habilidades de dibujo para hacer un plano. Ahora, ¿cuánto se duraba haciendo uno de esos planos que eran sencillos?
Imagínense ahora con planos muchísimo más complejos. Pues bueno, el diseño asistido por computadora nos permite acelerar ese proceso y no solo eso, sino que poder analizar el modelo que ya tenemos sin evitar o evitando más bien muchos de esos errores. Entonces, ¿qué es lo que nos permite también tenerlo ahí? Que lo podamos someter a ese análisis de ingeniería, identificando problemas potenciales. Podemos analizar excesos de carga, de flexión, choques, etcétera. Y entonces, aparte de eso, integrarle otra información como la lista de materiales, especificaciones, instrucciones de manufactura en una base de datos que nos da el CAD, que típicamente, por ejemplo, en Inventor Autodesk tiene el Volt. No es que les haga promoción a ellos, pero es una de las bases de datos que ellos utilizan, que me permite entonces entender cuál va a ser ese diseño y entonces irlo corrigiendo desde que estamos en el CAD y ahorrarme problemas a futuro. Por eso es que nosotros buscamos siempre encontrar la solución. Luego vamos a tener la ingeniería asistida por computadora, que es el CAE, que aquí es donde nosotros típicamente usamos el análisis de elementos finitos, de esfuerzos, deformaciones, deflexiones, distribuciones de temperatura, miembros de soporte de carga, la generación, el almacenaje, el diseño de circuitos integrados. Podemos inclusive hacer análisis de fluidos, podemos hacer análisis de fatigas, entre otro montón de análisis que podemos hacer, ya incluso si estamos haciendo análisis electromagnéticos también se pueden hacer y podemos simular un montón de cosas. ¿Para qué es que nos interesa hacer esto? Bueno, que nosotros podamos entonces desarrollar y encontrar esas características que podemos mejorar y ni siquiera hemos construido. Corregir algo en CAD o en el CAE es muy barato y muy fácil de hacer. Con esto, podemos encontrar que hay mucha disponibilidad de sistemas CAD al día de hoy. Podemos encontrar la familia Autodesk, SolidWorks, Creo, y así otro montón que han ido saliendo al mercado que nos permiten trabajar. El problema es que nosotros también tenemos que entender que cada proveedor quiere que utilicemos su software y para eso nos va a limitar con las extensiones o los formatos de cada uno de estos archivos. Por lo tanto, podemos encontrar otros archivos que nos van a servir mucho. Por ejemplo, el DFX es un formato de intercambio de planos. Esto lo desarrolló Autodesk y se ha convertido en el estándar. ¿Por qué? Porque lleva demasiados años. Eso es desde los orígenes de AutoCAD. Tenemos los formatos de estereolitografía o los famosos STLs que utilizamos mucho para la impresión 3D. Estos lo que nos exportan son geometrías tridimensionales. Luego tenemos la especificación inicial de intercambio de gráficas, los IGES, que cubren toda una necesidad de un formato simple y neutral para tener una compatibilidad al trasegar la información, aparte de la geometría. Entonces, ese es otro sistema o otra extensión que nos permite compartir archivos entre programas. Y luego tenemos el intercambio de datos del modelo de producto o el STEP o STP también, que es un desarrollado por la Organización Internacional de Estándares y de hecho que este es muy utilizado inclusive para hasta los mismos programas de versiones. Por ejemplo, si ustedes hacen algo en Inventor 2020 y quieren abrirlo en Inventor 2018, no van a poderlo hacer con los archivos nativos. Van a tener que usar alguno de estos, típicamente el STP o STEP, y ese sí les permite abrirlo en cualquiera. Entonces, eso es uno de los trucos y una de las cosas que tenemos que tener muy presente. Nuestros archivos, mientras los estamos trabajando, nos viene muy bien trabajarlos en los archivos nativos de cada uno de los software, pero si los queremos compartir, a lo mejor nos viene mejor trabajar con algo de esto. Tiene un problema trabajar en estos otros, que pues solemos perderle el orden de las operaciones que hicimos, es decir, las extrusiones, las revoluciones, todo esto lo vamos a perder y nos va a quedar un único sólido, lo cual nos pone un poco más complicado el hecho de poder modificarlo. Y con esto podemos entonces entrar ahora sí
al flujo de trabajo que nosotros vamos a tener para el proceso de diseño en un sistema CAD. Y lo podemos dividir en 4 etapas. El modelado geométrico, el análisis y optimización del diseño, la revisión y evaluación de diseños y la documentación de proyectos. ¿Qué es lo que sucede? Que vean que el modelado geométrico es solo una de las etapas. O sea, cuando ustedes simplemente lo modelaron, apenas se hicieron un cuarto de todo el proceso de diseño. ¿Qué quiere decir? Que el análisis y la optimización de diseño no la hemos hecho, la revisión y evaluación del diseño no la hemos hecho, y la documentación, que es generar los planos, es justamente lo que nos hace falta. Entonces, el modelado geométrico. Lo primero que tenemos que entender en esto es que estamos generando la forma física de un objeto en un espacio tridimensional. Y entonces, eso lo estamos ahora describiendo de una manera matemática o analíticamente. Normalmente lo podemos hacer de 3 formas. Una representación lineal o estructura de alambres, que es como la que se ve en la opción D, en la figura. Podemos verlo como un modelo de superficie, que es como la opción E que estamos viendo, o el modelo de sólido, que ese, creo que no lo había puesto en esta imagen. Sí, no está en esta imagen, que es muy parecido a la opción E, pero la diferencia es que no tenemos las líneas marcadas en él. Típicamente nosotros en el CAD, en Inventor o en SolidWorks usamos la forma de modelo de superficie, donde se puede ver todas las líneas porque es más fácil de ver. Normalmente hay una forma que trabajamos que es el modelo paramétrico. Entonces en esto lo que hacemos es que nosotros podemos ir poniéndole parámetros a cada una de las dimensiones para que yo pueda irlas modificando de una manera muy sencilla, que sean relaciones entre las diferentes cotas. Con eso pasamos a la segunda etapa, que es análisis y optimización del diseño. Aquí es que ya una vez que determinamos las características geométricas del diseño, entonces lo vamos a someter al análisis que ya ustedes deberían de conocer de todos los cursos que han llevado: esfuerzos, deformaciones, deflexiones, vibraciones, transferencia de calor, distribución de temperaturas, tolerancia, dimensiones. Y esto lo podemos hacer manual, como lo han visto ustedes en los cursos, o podemos utilizar sistemas de análisis de elementos finitos que nos permiten acelerar estos procesos. Y aquí lo que tenemos que tener claro es cómo se está desarrollando cada uno de estos, para entonces pasar a la revisión y evaluación de diseños. En esta parte tenemos que ser siempre muy, muy críticos. Y aquí entonces, por ejemplo, podemos usar las capacidades de animación de los software para identificar potenciales miembros móviles, cómo se están comportando las situaciones dinámicas. Aquí podemos entonces también ver la parte de dimensiones, las tolerancias, qué es lo que nosotros vamos a ocupar, etcétera. Es decir, aquí vamos a ser críticos con nuestro diseño y vamos a cuestionar todo lo que no hemos hecho hasta el momento, que es lo que hemos hecho hasta el momento, la parte geométrica y la parte de ingeniería o análisis de ingeniería. Aquí estamos entrando a ese otro sistema. Y finalmente la documentación y proyectos que llamamos. Aquí es donde nosotros vamos a hacer todo el documento que se necesite, es decir, los informes de cálculos, planos, vamos a definir el flujo de trabajo, etcétera. Y que vean que es muy, muy importante esto que les acabo de decir. Tenemos 4 etapas y normalmente cuando uno les dice a ustedes hagan planos, ustedes hacen en esta etapa, pasan un montón y después se brincan esta y llegan a esta y la hacen a la carrera. Pongo 3 pistas, un par de cotas y listo. Francisco. Profe, en la parte de revisión y evaluación del diseño es cuando se vería toda la parte de facilidad de ensamblaje y facilidad de manufactura y todo eso. Efectivamente, ahí es donde lo estaríamos viendo nosotros,
porque ahí es donde nosotros queremos justamente cuestionar que lo que nosotros estamos haciendo de verdad lo podamos construir fácilmente. Entonces, ajá. No, eso era. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué es el punto al que quiero llegar? Vean que simplemente trabajar en CAD toma rato, o sea, va a tomar tiempo. Hay que dedicarle horas a esto. Hay esta parte que es el modelado geométrico, que es ya después de que uno termina de hacer esto, normalmente ya está cansado de trabajar en ese proyecto. Bueno, eso es solo un cuarto del proceso. Todavía falta hacer el análisis, que eso es, por ejemplo, en diseño mecánico, estas dos partes se les da mucho énfasis. Ahora en este curso estamos dándole énfasis a este y a este. O sea, lo que ya ustedes hicieron en diseño de máquinas y mecanismos, que es esto y esto, bueno, en dibujo industrial, lo que hicieron en diseño de máquinas y mecanismos, ahora hay que sumarle lo que hacemos en este curso y finalmente llegar a concluir todo en documentación, que vean que va a tomarles tiempo. O sea, no pueden esperar que ustedes en una noche saquen todo esto. Esto es un trabajo de varios días. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y ustedes ahora tienen que mentalizarse a que sí, un día puede que saque todos los sólidos, pero al día siguiente tengo que sentarme a hacer todo el análisis de esos sólidos. Y al siguiente día voy a tener que sentarme a ver cómo lo voy a manufacturar y cómo voy a mejorar las piezas para el ensamble, cómo voy a detallar esas piezas. Y después de eso tengo que sentarme a hacer todos y cada uno de los planos con todas las decisiones antes tomadas. Entonces vean que un trabajo que antes ustedes podrían considerar que se hacía en un día, porque era tirar planos, realmente tiene una estructura bastante más grande y que demanda más tiempo a la hora de desarrollar. Ahora, ¿cómo compensamos todo este tiempo? Si ustedes fueron realmente buenos haciendo el análisis y se dieron cuenta cuándo sí iba a funcionar y cuándo no, y pudieron dimensionar mejor esa geometría, si ustedes luego se dieron cuenta cómo lo pueden ensamblar más rápido, todos esos tiempos que se están ahorrando aquí más adelante es el que les permite justificar todo este trabajo. Pero si ustedes van a hacer todo este proceso a la carrera y no le van a dedicar el tiempo adecuado, lo que va a terminar sucediendo es que al final les va a salir más caro porque gastaron más tiempo en esto y mucho tiempo también en la manufactura. Es muy importante acá la parte de las bases de datos para CAD. Hay muchos componentes estándares. Al menos cuando yo empecé con todo esto era así como una o dos bases de datos y esto era muy reciente, costaba conseguir. Pero por ejemplo ahora tanto Inventor como SolidWorks tienen sus propias bases de datos de tornillos, pernos, roles, retenedores, etcétera. Así como hay otros, por ejemplo, McMaster, la página de McMaster es una maravilla porque todo el catálogo de ellos lo tienen en CAD, entonces uno puede bajar el STP o en formato para, creo que el de SolidWorks también se puede bajar, el IG también se puede bajar, entonces uno los agarra y sabe que la parte que está descargando de ellos va a funcionar y muchos de los proveedores de partes estándares cada vez más tienen sus productos hechos ya en CAD, entonces ¿qué es lo más fácil? Que nos metamos nosotros en la página de ellos, tomemos esos y los integremos a nuestros sistemas. Entonces, probablemente un perno o todos los pernos que vamos a poner en nuestro diseño, no tenemos que dibujarlos. Eso nos acelera el proceso. Pero sí es muy importante que los agreguemos porque a lo mejor puede ser que ese perno que estoy poniendo en ese lugar tenga una interferencia con otro componente, entonces tenga que rediseñar esos procesos. Y muy bien, vean que aquí acabamos de ver lo que es CAD y CAE, básicamente. El CAE lo vemos en esta etapa. Vamos a entrar a la manufactura asistida por computadora, que es el CAM. Y esto lo que nos permite es ayudarnos a hacer un proceso que ya es tedioso por sí solo. Es decir, ya ustedes en procesos de manufactura, me parece, programan una CNC manualmente y ustedes saben que estar escribiendo código G para algo complicado se vuelve muy tedioso. Entonces, si nosotros ya teníamos la manufactura asistida en CAD, entonces lo que nosotros ahora integramos es que tomemos ese sólido
y que nos ayude el mismo sistema a codificar eso de acuerdo a la máquina que nosotros le ponemos, y entonces nos va dando todas las operaciones que la máquina va a ocupar hacer para que entonces, o que la herramienta describa, o en su defecto la extrusión nos vaya a definir por dónde va a ir trabajando. Entonces, lo que nos está acelerando esto es, primero, tener que codificar. Todo el código G se encarga la máquina de hacerlo. Lo segundo que nos va a ayudar es que nos va a permitir ver la dinámica de la máquina. Nosotros en los sistemas CAM podemos meter la máquina completa, con la prensa, con todos los sistemas de sujeción que vamos a tener, y entonces podemos ver si tenemos choque con las herramientas. Y eso es crucial, porque uno de los problemas más complicados es que choquemos las herramientas. Entonces ahí es donde nosotros nos vale mucho la pena apoyarnos en este tipo de sistemas. Y aquí hay algo muy importante. Las instrucciones que generan o el programa que se genera en la computadora, nosotros siempre podemos modificarlas o va a estar más optimizada. Y en nosotros siempre podemos revisar eso que está ahí. ¿Para qué? Para que evitemos las colisiones, las prensas, los soportes, etcétera. Que es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando usamos esto, que cada máquina tiene sus propios códigos. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con Fanuc, que es una marca, con Okuma. Ahí la Okuma tiene muchos códigos personalizados de ellos que la Fanuc no. Entonces ocupamos lo que se llama un postprocesador. Los postprocesadores siempre se deben de comprar con cada máquina. ¿Podríamos usar los genéricos? Sí, se pueden usar genéricos. El problema de los genéricos es que no van a echar mano de estas herramientas o estos procesos más rápidos. Por ejemplo, hay muchas veces estos procesadores genéricos no utilizan para hacer radios, el G02 y el G03, y todos se lo pegan a G01. Entonces, para una curva, en vez de hacer G02, hacen un montón de rectas para simular una curva, una interpolación. Entonces eso se vuelve muy lento, genera códigos muy grandes y muy ineficientes. Vamos a ver, algunas de las aplicaciones que son comunes en esto va a ser las CNCs y los robots industriales. Eso ya está más que aterrizado. Vamos a tener también la parte de impresión 3D. Impresión 3D utiliza siempre CAM. Vamos a tener para cuando queremos construir las matrices o dados para los moldes de fundición. Ahí son muy utilizados estos. ¿Por qué? Porque los moldes son muy complejos típicamente. Para todo lo que sea matrices o dados en general de cualquier cosa, ya sea por ejemplo el estampado, el laminado, etcétera, vamos a utilizarlos. Los diseños de herramientales y soportes fijos, por ejemplo los fixtures, eso es común que los utilicemos acá. En los controles de calidad también podemos utilizar esto, ya que tenemos las coordenadas, podemos usar las máquinas CMMs, que lo que me permiten es con una probeta en un espacio, en un volumen que yo conozco, poder ir midiéndolo. Todo lo que tenga que ver con la planeación y programación del proceso, se usa esto, y en distribuciones de planta. Es sumamente común que lo utilicemos. Evidentemente, conforme vamos avanzando cada vez más en la tecnología y en los procesos, vamos obteniendo más aplicaciones cada día. Y ahorita no podemos concebir una industria que esté manufacturando, o al menos en la que nosotros estamos, de productos que no utilicemos estos sistemas para que sea más rápido. ¿Preguntas? Ok, por lo visto no hay preguntas. Entonces, son las 8:25. Tomémonos 10 minutos de receso